Le doy gracias a Dios en este día por su misericordia que ha tenido de todos nosotros, en especial por mí. Me ha puesto como utensilio propósito a la predicación. Con mucho temor y temblor, hermano, hablo su palabra porque esta palabra de Dios se contrapone totalmente a lo que somos nosotros. Esta carne que es enemiga de Él en todo sentido y produce temor hablar de ella por cuanto no queremos ofenderle a Él ni pecar en nada que hablemos y debemos ser muy cuidadosos y muy reverentes para no ofenderlo ni hablar nada que no esté escrito. Así que es una responsabilidad grande, pero el Espíritu suyo es el que nos mueve y nos hace hablar. Como está escrito, creí, por lo cual hablé. Así que gracias le doy a mi Padre Celestial en esta hora porque me ha puesto para hablar de su palabra. Recordando lo que nuestro hermano Pedro nos recordó la semana pasada en cuanto a la misericordia que Dios tiene acerca de nosotros, él tomó como título en su predicación la semana pasada un texto que está en Jeremías, ¿no es cierto?, que habla acerca de la grande misericordia que Dios tiene de nosotros por cuanto aún nos mantiene con vida. En el texto que decía, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Y este estudio y esta reunión en la cual estamos congregados hoy día es únicamente fruto de eso, de su misericordia y poder que nos trae cada domingo con la intención de escuchar su palabra. Es por obra y gracia de su Espíritu Santo. No es por algo que nosotros queramos, es totalmente opuesto. Esto se puede también comprender cuando leemos el capítulo 8 de Romanos, que es la lectura que yo voy a hacer hoy día, porque más bien voy a leer el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, que tiene como primer versículo y el título de este estudio, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Esto es fruto de esa misericordia de Dios, porque si leemos un poquito antes, en el capítulo 7 de Romanos, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y inmediatamente la gracia a Dios, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque en Él fueron cargados todos nuestros pecados, para no pagar nosotros, cada uno por nuestros pecados, que sería la muerte eterna. Así que yo mismo, dice este apóstol, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así que hermanos, el título que tiene esta reflexión hoy día es el versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Sigo leyendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, imposible, hermano, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Quiero comparar esto que acabamos de leer con Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, porque Él es igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, porque lo que era imposible a la ley, como leíamos verso 3 de Romanos 8, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne,
de esa forma, el cual siendo en forma de Dios, ¿no es cierto?, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en esta condición, como hombre, ¿no es cierto?, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También en Hebreos, capítulo 2, verso 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hombres, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En el capítulo 7 de Romanos tiene por subtítulo la carne contra el espíritu, y el capítulo 8 tiene por título la obra del Espíritu Santo. Entonces hay una absoluta oposición. La carne es contra el espíritu, absolutamente. Y es como la relación que hay entre la luz y las tinieblas. Es exactamente lo mismo. Es esa enemistad que Dios puso en el principio entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La carne es contra el espíritu, y así será hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también la obra del Espíritu Santo, hermano, que obra en los escogidos hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta que estemos con Él en la gloria de Él. Eso es lo que opera. Ahí están ambas fuerzas absolutamente opuestas hasta el día del juicio. La carne contra el espíritu y la obra del Espíritu Santo en aquellos que hemos alcanzado misericordia por la gracia de Dios. Absolutamente nada más. En Romanos capítulo 8, volviendo al capítulo en cuestión, del versículo 5 dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. ¿No es verdad? Más los que conforme al espíritu, de las cosas del espíritu. Porque la intención de la carne es muerte. Es decir, la intención de la carne solamente es pecado, porque la muerte es la paga del pecado. Esa es la respuesta divina. La muerte es la paga del pecado. Por lo tanto, aquí claramente en el verso 6 está diciendo que la intención de la carne no es otra cosa sino pecado, porque dice claramente, la intención de la carne es muerte, más la intención del espíritu, vida y paz. Como también dice en otro lugar la Escritura, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, hermano, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esta es una realidad, hermano, es durísima para las personas que no tienen este conocimiento, que no tienen el Espíritu de Dios para poder comprender y asumir estas verdades, hermanos, que nos dejan a nosotros absolutamente fuera del reino de Dios, si no fuera por la misericordia de Dios. No tenemos ninguna posibilidad, ni siquiera de saber que Dios existe, hermano. Nosotros somos carne y nunca buscamos al Señor, nunca. No podemos buscarle, ni siquiera podemos, hermano, descubrir en la naturaleza, en las cosas creadas, que hay un Dios que creó todas estas cosas, porque la Escritura lo revela de esa forma, hermano. En especial en esta carta de Pablo a los romanos, en los primeros capítulos, Dios da a entender que el hombre no conoció a Dios por sabiduría humana. Nosotros no podíamos habernos dado cuenta nunca, si no hubiese sido por la misericordia de Dios, hermano, que todo lo existente fue creado por Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Seríamos como todos aquellos que dicen, no hay Dios. Así seríamos, hermano. No hay Dios, diríamos nosotros también en nuestro corazón. Creer en Él y aceptar que Dios existe, hermano, es la obra del Espíritu Santo. El subtítulo que lleva el capítulo 8 que estamos leyendo es la obra del Espíritu Santo. Por eso dice que la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu. Esta es una intención del Espíritu de Dios, la vida y la paz que nosotros esperamos. Por cuanto la intención de la carne se está para con Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede.
Por eso, hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es lo mismo cuando le habla a los hebreos, cuando les dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y también la fe es una obra del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo. Porque cuando creímos fuimos sellados, dice la Escritura, con el Espíritu Santo de la promesa. Le damos gracias a Dios de que podamos nosotros, hermanos, discernir esta verdad y con humildad recibirla y aceptarla. No hay ninguno acá, ninguno en el mundo que tenga la condición de reconocer a Dios en las cosas creadas y amarle por causa de que nos haya creado, ¿no es cierto?, y que nos tenga preparado un reino celestial en el cual vivamos para siempre con Él. Eso es imposible descubrirlo humanamente. Voy a leer Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16 al 20. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo sabemos, ¿no es verdad? Por causa de ese mismo Espíritu que nos revela eso. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Para que veamos, hermanos, lo grave que es violar este templo de Dios, el cual somos nosotros. Dios los va a destruir. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio, humíllese y declárese necio para que pueda aprender, hermano, de Dios. La verdad viene de Dios. Porque la sabiduría de este mundo, hermanos, es necedad para con Dios, pues está escrito, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Esa es la sabiduría nuestra, hermano, la sabiduría de este mundo es vanidad. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. También quiero leer en Gálatas capítulo 4, de los versículos 4 al 7. Dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. Quiero que leamos en San Juan capítulo 14, versos 15 al 18, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Esa es la condición, hermanos, del hombre, del mundo. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Ya lo anunciaba nuestro Señor Jesucristo que Él enviaría este consolador suyo para que nos consolara. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. También en el capítulo 16 nos sigue hablando, en los versículos 7, por ejemplo, dice, empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado. Nos convence. Es el que nos convence y nos revela, hermanos, lo que somos nosotros. Cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, ciertamente, por cuanto no creen en mí. Esa es la condición nuestra, antes de alcanzar misericordia. No se puede creer en Él, sino por medio de la operación todopoderosa de este Espíritu, hermano, que opera en nosotros. De pecado, ciertamente, por cuanto no creen en mí, no se puede creer, no se puede ver en las cosas creadas a Dios, sino por el Espíritu Santo, hermano. Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más,
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él es el que nos guía, hermanos, en nuestra vida cristiana. Él es el que va cumpliendo el propósito de Dios que tiene desde antes de la fundación del mundo acerca de un pueblo que le adore y le dé gloria y le alabe eternamente, un pueblo que le adore para siempre. Es este espíritu que opera en aquellos escogidos, este propósito eterno de Dios. Mas cuando viniera el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Maravillosa bendición de Dios que nos ha alcanzado, hermanos. Un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Así que, hermanos, somos muy bienaventurados los que tenemos esta comprensión de la verdad por causa de un espíritu que no es nuestro, que nos ha poseído por un propósito eterno de Dios. Amén. De consumar este anhelo suyo de tener en su gloria un pueblo que le adore para siempre, eternamente. Amén. En Hechos capítulo 7, del verso 51 al 60, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Este es el discurso de Esteban ante el Sanedrín. Nosotros podíamos haber estado perfectamente en este Sanedrín, tal vez, o simplemente ciudadanos del pueblo de Israel que no alcanzaron esta misericordia de recibir este espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio y que nos guía a toda verdad. Somos muy bienaventurados, hermanos, porque Dios eligió a Él conforme a sus propósitos, a quienes llevaría su gloria y a quienes no llevaría su gloria. Dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Y oyendo estas cosas regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Estos hombres, hermanos, no alcanzaron esa misericordia. En ese momento daban rienda suelta a la carne, a lo que eran carne. Sin el Espíritu, uno se opone absolutamente al Espíritu de Dios. Oyendo estas cosas regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, fíjense en la tremenda diferencia, pues, hermano. Él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, hermano, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, estos otros que no tenían ese espíritu, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, nuestro apóstol, hermanos, cuando no tenía el Espíritu de Dios. Que apedrearon a Esteban invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, hermanos, de cuáles son nuestros frutos del Espíritu y cuáles son los frutos de la carne. Nuevamente volvemos al capítulo 8 de Romanos y leemos del verso 6 al 9, dice: porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede.
Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aquí tenemos una conclusión muy cruda, muy tajante. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios, que es Espíritu Santo, ¿verdad? El tal no es de él, hermano. Amén. Luego dice, verso 10 y 11, empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Maravillosa cosa es esta, hermano. Así que deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivierais conforme a la carne, ya lo leímos, moriréis. Pero si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Quiero leer Gálatas capítulo 2, versos 19 al 21. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, para vivir a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, ya no vivo yo, ya estoy crucificado juntamente con Cristo. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No es por obra, no es por la ley, porque por las obras de la ley, hermanos, ninguno será justificado. Así que es por la fe para que sea por gracia. Y esto es fruto del Espíritu Santo de Dios. En Efesios capítulo 3, verso 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso, hermanos, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. Ese espíritu que no es nuestro, ese espíritu que es de Dios, a Él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas edades del siglo de los siglos. Amén. Yo no puedo dejar de leer en Gálatas capítulo 5, los versículos del 1 al 26. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Porque nosotros, por el Espíritu, esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Es el que nos convenció, hermano, su Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Santiago también habla acerca de esto. La fe sin obras es muerta. Vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa.
No se puede contaminar, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por el cual somos salvos. No se puede añadir ni quitar a esa obra perfecta. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío, hermanos, de vosotros en el Señor, dice Pablo, que ninguna cosa sentiréis, mas el que os inquieta llevará el juicio, quien quiera que él sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues que quitado es el escándalo de la cruz. Ojalá fuesen cortados también los que os inquietan. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no os satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley de Moisés, ¿no es cierto? No estamos bajo el antiguo pacto. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí tenemos, hermano, un claro detalle de lo que nos puede ayudar a nosotros a identificar si estamos en el Espíritu o estamos en la carne. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu o estamos siendo guiados de la carne? Esto es lo más claro que nosotros podemos encontrar en la Escritura para autoevaluarnos y para que vayamos corrigiendo si hay cosas que corregir, que es lo más probable. Si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es gravísimo. Ya leímos a Pablo recordándonos y diciendo, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios? Ya lo leímos. Si alguno violare, dice, el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Y se refiere a esto mismo, de las cuales dice el Señor, de este listado enorme que acabamos de leer, os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, hermanos. Pero el fruto del Espíritu es caridad, amor. Si yo no tengo amor, hermanos, nada soy. Eso es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, sin el Espíritu de Dios, hermanos, estamos muertos en delitos y pecados. El fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, hermanos, no hay ley. Nadie puede condenarte, ni juzgarte, ni acusarte si tú haces estas cosas. Caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas, hermanos, no hay ley. En estas cosas es en las que nosotros debemos empeñarnos por este espíritu que nos convence y nos guía a esta verdad. Porque los que son de Cristo, hermanos, han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, hermanos, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Esto que acabamos de leer, hermanos, inevitablemente me hace recordar a nuestro Señor Jesucristo cuando enseña también en el capítulo 7 de Marcos, el versículo 14 y 15, que dice, y llamando a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended
Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y luego de los versículos 18 al 23, continúa diciendo así. Y díjoles, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la secreta. Esto decía haciendo limpias todas las viandas. Más decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Comparen esto, hermano, con lo que leímos ahí en Gálatas, en lo que andan en la carne y la diferencia de los que andan en el espíritu. Es tal cual lo que nuestro Señor ya antes nos enseñaba. De dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Concuerda absolutamente, hermano, en la comprensión que por el Espíritu Santo Dios le dio a este apóstol Pablo para que nos enseñara a discernir y a identificar cuándo estamos andando conforme a la carne y cuándo estamos actuando conforme al Espíritu. Los frutos que identifican si un árbol es buen árbol o es un mal árbol. Hay mucha claridad, hermano, para aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, como Cristo nos anunció. Él nos guía a toda verdad y no habla de sí mismo, sino que toma de nuestro Señor Jesucristo y nos lo hace saber. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Voy a continuar leyendo el capítulo 8 de Romanos, del cual quise hoy día reflexionar. Del versículo 12 en adelante dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, porque si vivierais conforme a la carne, moriréis. Dirá alguno, oye, al final todos vamos a morir, es verdad, pero algunos para vida eterna y otros para muerte eterna. Porque si vivierais conforme a la carne, moriréis para siempre. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Esto debe quedarnos muy claro, hermano. Los que son guiados del Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, por el cual llamamos a Dios nuestro Padre. Por eso nosotros entendemos que hemos sido adoptados hijos de Dios, porque Él quiso ser nuestro Padre y que nosotros fuésemos sus hijos. Porque el mismo Espíritu, hermano, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. No se compara, hermanos, lo que en este tiempo se padece, mientras peregrinamos ausentes de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Está escrito que por medio de muchas tribulaciones entraremos en la gloria de Dios. Pablo dice acá: tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. También a los Corintios, Pablo les habla en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 16 al 18, dice: por tanto no desmayamos, antes
aunque este nuestro hombre exterior, este hombre físico, se va desgastando, ¿no es cierto? Día a día nos vamos desgastando, vamos envejeciendo con el tiempo y todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, ese desgaste, este envejecimiento es doloroso. Sin embargo, dice, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, empero, se renueva de día en día, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y eso es producto de la fe, hermano, porque la fe es la certeza de las cosas que no se ven, la convicción de lo que se espera. Eso es la fe. Y eso es el fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, los que ya conocemos la gloria que Dios nos tiene prometida, hermanos, anhelamos esa gloria, porque no se compara con esto. Y ese anhelo nos sobra a nosotros un alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Y en el capítulo 5 continúa hablando acerca de esto, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo también lo dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis también conmigo. Tenemos, hermanos, de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudados. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, hermano, porque por fe andamos, no por vista. Mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. La verdad, hermano, de las cosas, uno considera que ya es suficiente esto. Esta vida, hermano, cada vez se torna más difícil. Está escrito, y así es. Este hombre exterior se va desgastando de día en día, hermanos, y la convulsión que habita la tierra hoy en día, hermanos, semejante a la del tiempo del diluvio, que la tierra estaba llena de violencia, semejante a la perversidad que había y a la corrupción que había en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, ¿no es cierto? Y hoy día estamos en esa misma condición. Cada día anhelando, hermanos, con más intensidad, poder ya ser sobrevestidos de esta habitación celestial, partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Ya se hace cada vez más difícil, más doloroso nuestra existencia en este mundo, hermanos. Anhelamos cada día más. Verso 9 de capítulo 5 de Segunda de Corintios. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Volvemos al capítulo 8 de Romanos para seguir leyéndolo. Quedamos en el verso 18, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. El continuo anhelar de las criaturas, hermanos, también espera la manifestación de los hijos de Dios.
ya como hijos de Dios, de verdadero, sin pecado, ¿no? Porque las criaturas fueron sujetas a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos, hermanos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, hermanos, esperando esta adopción, es a saber, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. La paciencia también es un fruto de este Espíritu Santo. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, hermanos. También el Espíritu de Dios es el que nos ayuda en esta flaqueza. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Fíjese, hermano, que ni siquiera eso sabemos, porque la Escritura dice, Santiago lo aclara en detalle, que pedimos y pedimos mal. Si no fuera por el Espíritu de Dios, hermanos, pediríamos pura vanidad para deleites. Por eso es necesario este Espíritu también, para que enderece nuestras oraciones hacia la presencia de nuestro Dios, hacia su trono de gracia. Asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. A nosotros, todas las cosas nos ayudan a bien, hermano. Las aflicciones, las angustias, los temores, las necesidades, nos ayudan a bien, porque estamos siendo probados permanentemente y afligidos para que nos aferremos con mayor fuerza a este Dios Todopoderoso que nos amó con amor eterno, desde antes de la fundación del mundo, para llevarnos a su gloria. Y nos ha dado este Espíritu suyo para que opere este propósito suyo en nosotros. La salvación ya fue acabada. He acabado la obra que me diste que hiciese. Nuestro Señor Jesucristo ya dijo, consumado es. Ya está sentado nuevamente a la diestra de nuestro Padre Celestial en las alturas. Pero en nosotros sigue operando este Espíritu suyo en nosotros hasta acabar este proceso suyo de llevarnos a su gloria. No nos puede dejar en ningún minuto, porque si nos deja en algún minuto este Espíritu de Dios, hermanos, somos carne, absolutamente, y andaríamos solamente en delitos y pecados. Ninguno sigue solo este camino, hermanos. No se puede seguir en este camino solos. Siempre está este Espíritu llevando a cabo la operación poderosísima de este Espíritu en nosotros para que andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque si andamos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu amortiguamos nuestros miembros, viviremos. Porque a los que antes conoció, hermanos, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es un predestino. A los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. No a otros. No es al azar, hermanos. No es por voluntad humana. Esto es todo conforme al propósito de Dios únicamente. A los que antes conoció, predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, los resucitó, lo cual hará en el día glorioso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros
¿quién contra nosotros? Hermano, aquí no quiere decir que nadie va a estar en contra nuestra cuando hace esta pregunta. Cuando hace esta pregunta en el verso 31, dice, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No quiere decir que no haya oposición, hermanos, a este espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que nadie se nos va a oponer. El mundo entero está en oposición a esta verdad. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, tampoco a nosotros no nos conoce. El diablo está en contra de nosotros, el mundo entero en contra de esta verdad, hermano. Pero lo que quiere decir, cuando pregunta quién contra nosotros, lo que quiere decir, hermano, que todo el poder es de Dios, que nadie podrá oponerse a esto, por mucha oposición que tengan y por mucha envidia que tenga el diablo de los que seremos salvos y estaremos en la gloria de Dios para siempre, y él quedarse fuera, no tiene el poder suficiente para revertir esto. Eso quiere decir, hermano. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada, hermanos, nada. No que no quieran estar en contra, sino que no pueden, no son más poderosos que este propósito de Dios de llevarlo a su gloria. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo, hermano? Del Todopoderoso. ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermano, esto era lo que quería compartir hoy día con ustedes y le doy gracias a Dios por haberme permitido trazar esta reflexión y compartirla con ustedes. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano Oscar, por su estudio. No habrá pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque el que anda conforme a la carne, de la carne que va a recibir, muerte. Más conforme al Espíritu, vida y paz. Así que gracias por recordarnos eso, hermano Oscar, y voy a dejar a nuestro pastor para que nos haga un comentario de lo que el hermano Oscar ha hablado. Pastor, lo dejamos a usted. Sí, es cortito, no tengo mucho que agregar. Mi hermano, Dios le ha dado mucha comprensión y lo siga bendiciendo a usted, a todos, hasta el último día que nos toque partir en el sentido de morir en fe. En eso estamos abocados, de que la fe hasta el fin sea en el justo Cristo, el justo que llevó los pecados de los injustos para llevarnos a Dios a vida eterna. Y por la fe hemos hallado esto. Por lo tanto, también hay profetas como Oseas que dice en el verso 14:1, conviértete, dice, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. O sea, todos los problemas que vamos a tener con Dios siempre serán que caemos en pecado, que no nos allegamos a Dios invocando la sangre de su Hijo para apartarnos del mal y volvernos buenos pasos de arrepentimiento para con Dios para poder ser oídos. Yo agradezco mucho a mis hermanos que me permitan hablar también en ese momento, que todos estamos siendo probados, pero la comprensión del Evangelio se ha hecho cada vez más grande en todos los hermanos que he ido escuchando, así que yo les felicito en el Señor para que la palabra siga creciendo y perfeccionándose más la exposición como se ve ya muy bien. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y que algún día, si no es ahora, en la casa de Jehová, confiando en la justicia de Cristo por la fe, viviremos para siempre o por largos días, como decía antiguamente. Ese es mi deseo, que Cristo esté con cada uno de ustedes y nos siga todavía lo que aquí pueda quedar de vida para mí o para quien Dios tiene determinado, de que pongamos toda nuestra confianza en aquella muerte en la cruz del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque confiando en Él hemos hallado paz para con Dios por medio de la fe en aquel que dio su propia vida para expiar todos nuestros pecados y darnos vida eterna. Así que en esa esperanza lo aguardaremos a Él
insto a que la Iglesia ponga su confianza en Él, de que tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Así que con un corazón arrepentido y bien confiado en el Señor, nos apartemos de todo mal y tratemos de vivir una vida recta, que le agrade a Dios, aunque muchas veces tendríamos que, así como caer, volver a levantarnos en el poder del Espíritu Santo, como ya se ve incluso en lecturas que veo, mi hermano, se ve muy sólido que el Señor le siga bendiciendo. La honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo, porque el que habla nada es, solamente el que trae la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo y la predica, es el que habla la palabra de Dios, que esta palabra de justicia de Dios por la fe en Jesucristo se haga una verdad muy conocida y de confianza y de esperanza también en el corazón de los más jóvenes, así como de los más viejos. Saludos, Amén. mis hermanos, mis hermanas, me encomiendo al Señor y también los encomiendo a todos ustedes en el Señor para que nos guarde y nos permita tener días tranquilos y de confianza y de recomendación, estar leyendo las palabras de Pablo también, los que están relacionados con el Evangelio, que nos lleva a la comprensión de vida eterna, son los más recomendación, sobre todo acá que estamos viviendo tiempos tan difíciles. Y hermanos, les encomiendo y me encomiendo al Señor Jesucristo en sus manos y que le siga protegiendo como lo hizo desde antes. Cuando leíamos los textos de hoy día me acordaba cómo empezamos a predicar la palabra y cómo el Señor nos mantuvo unidos en la obra de Cristo como confianza para la salvación y sigue perfeccionándonos en la comprensión de la vida como cristianos que debemos llevar y no vivir una vida que no sea sino la que Dios quiere. Andaremos por fe siempre, más también es mandato de Dios que vivamos en fe, es decir, conforme al mandamiento de la salvación que hemos recibido en Jesucristo, que es sin pago de nada, porque Cristo pagó con su propia vida todos nuestros pecados y nos ha puesto en paz para con Dios, es decir, nuestros pecados para Dios están perdonados por haber creído que su Hijo murió por ellos, y que nos encuentre en el día final en su presencia donde le podremos alabar para siempre. Que Dios le bendiga, mi hermano, hoy y siempre, y nos guarde en Cristo Jesús en la obra redentora, en su muerte para salvación. Gracias, hermano.